Hola a todos, el día de hoy les vamos a presentar sobre la enfermedad anemia plástica. Primero que nada, antes de comenzar con el caso clínico, me gustaría dar un breve concepto sobre lo que es esta enfermedad, y es que es una afección que ocurre cuando el cuerpo deja de producir la cantidad necesaria de células sanguíneas nuevas. Caso clínico. Paciente de 8 años de edad procedente y residente de la ciudad de Otusco, Perú, sin antecedentes clínicos ni quirúrgicos de importancia. Tiempo de enfermedad 15 días, debutó en noviembre del 2019 y caracterizado por presentar equimosis, epistaxis, adenopatías, disnea, ortopnea y apnea del sueño. Acudió inicialmente al servicio de emergencias del Hospital de E-Salud Otusco, donde fue valorado y se decidió su internación para luego ser transferido al servicio de hematología del Hospital Nacional de Alta Complejidad de la Libertad Virgen de la Puerta. En los exámenes complementarios iniciales se evidenció pancitopenia con hemoglobina de 6.6 gramos por decilitro, leucocitos de 560 por microlitros, neutrófilos 200 microlitros, plaquetas 4000 por microlitro, albúmina de 3.86 miligramos por decilitro, bilirrubina total de 0.67 miligramos por decilitro, bilirrubina directa miligramos por decilitro de 0.26, fosfatasa alcalina 294, TGO 23, TGP 34, LDH 358, creatinina 0.5 miligramos por decilitro, urea 36 miligramos por decilitro, TP 12.7 segundos, TPT 36 por miligramos por decilitro y fibrinógeno 249 miligramos por decilitro. Se le hizo meliogramas con espacio de un mes aproximadamente entre el primero y el segundo y se obtuvo como resultado una hipoplasia severa. La biopsia ósea reportó datos compatibles con aplasia medular con celularidad de 7%. Se le hizo una citometría para leucemia y la serología viral para anticuerpos y antígenos de VHB y fue no reactivo IgM, VHA no reactivo. Por estos motivos se propuso al paciente para trasplante de progenitores de hematopoyéticos de tipo halogénico, y el estudio molecular de histocompatibilidad nos dice que es estudio biomolecular del sistema antígeno. A continuación, el trabajo cobra importancia por ser una patología poco frecuente a nivel mundial. Incluso en Perú hay muy pocos casos reportados. Pues en la anemia plástica el trasplante de células madre hematopoyéticas puede ser curativo y es el tratamiento de elección, especialmente en pacientes más jóvenes con un donante compatible. Al momento del diagnóstico se evalúa la compatibilidad de hemoglobina de los hermanos. Como las transfusiones plantean un riesgo para el trasplante ulterior, solo se usan derivados hemáticos cuando es esencial. En aquellos pacientes no aptos para el trasplante o que carecen de un donante se les da un tratamiento inmunosupresor con globulina antimocítica equina combinada con ciclosporina. Nuestro paciente fue diagnosticado con anemia plástica idiopática y la hemoglobina no fue compatible con su hermana. Este es un dato curioso, ya que normalmente los familiares salen aptos para donar, pero en este caso no, debido a que es una anemia plástica severa. Se procedió necesariamente a transfundir plaquetas para luego utilizar la antimocítica equina con ciclosporina. Dado que los familiares del paciente disponían de dinero para poder pagar un estudio molecular, se lo practicó, y dicho estudio logró descartar la anemia de Fanconi. Algunas manifestaciones clínicas que se pueden dar, aparte de las que mencioné en el caso clínico, son fatiga, falta de aire, que se traduce como disnea, frecuencia cardíaca rápida o irregular, que es taquicardia, piel pálida, infecciones frecuentes o prolongadas, hematomas sin causa o aparecen con facilidad, sangrados nasales o de encías, epistaxis, sangrado prolongado por cortes, erupción cutánea, mareos, cefalea y fiebre. Algunas de sus complicaciones pueden ser sangrado, infecciones graves, complicación en el trasplante de la médula ósea, reacciones a los medicamentos o hemocromatosis, que es el exceso de hierro en tejidos gracias a la transfusión de
muchos glóbulos rojos. El diagnóstico se da por hemograma completo y recuento de reticulocitos, un examen de médula ósea, y se sospecha anemia plástica en pacientes en particular jóvenes con pancitopenia, que era lo que presentaban en el caso clínico. Y la anemia plástica grave se define por una médula ósea con menos de 30% de celularidad, ya que recordemos que no produce suficientes glóbulos rojos en esta enfermedad. Y tenemos el tratamiento, que es trasplante de células madres hematopoyéticas, que dijimos que era el de elección, cuando el paciente es compatible con alguno de sus familiares o algún donante. Si el trasplante no se puede realizar, se utiliza globulina antimocítica equina y ciclosporina, lo que mencionamos en el caso clínico. El cáncer es una de las segundas causas de muerte de nuestra población, considerándose que también es la segunda causa de muerte entre los niños de recién nacidos a 14 años de edad. Es una enfermedad multifactorial que consigue deteriorar al paciente tanto físicamente como psiquiátricamente. Entonces, entre ellas está la leucemia linfoblásica aguda, que es el cáncer más prevalente en los niños, constituyendo el 80% de los casos. Bueno, este cáncer está localizado en las células sanguíneas, normalmente en los glóbulos blancos de la médula ósea, afectando a la función inmunológica. Debido al desconocimiento de la causa exacta de la enfermedad, resulta difícil realizar un diagnóstico precoz, encontrando numerosos casos de muerte en nuestra población. Pero en ellos existen diversos tratamientos que resultan muy agresivos, pero que han conseguido una supervivencia de casi 90% de los casos en niños con leucemia linfática aguda. Cuando digo que resultan agresivos, pueden ser la quimioterapia o la inmunoterapia o trasplante de médula ósea, los cuales son procedimientos y tratamientos que pueden llegar a ser agotadores, pero con resultados increíbles. Hablando sobre el caso clínico, tenemos que se presenta un caso de un niño que actualmente vive con su madre ya que sus padres son divorciados. Esto pasó hace ya 8 años, el 21 de mayo del 2013, cuando el niño solo tenía 14 años de edad. Acude al centro de salud con la madre por la presencia de petequias en las extremidades superiores y en el cuello, fiebre, heces alcohólicas y con coágulo de sangre en la nariz. Tras la exploración es derivado al hospital Reina Sofía de Tudela, donde tras una analítica se diagnostican que tiene leucemia linfoblásica aguda. Ese mismo día es trasladado a la unidad de oncología infantil en el Hospital Virgen de Camino de Pombalona. Bueno, el niño pasa varios meses ingresado con sesiones de quimioterapia intravenosa en dosis muy altas y muy agresivas para realizarse un acondicionamiento medular. Una vez que recomiendan subir las defensas, le dan la alta para continuar con el tratamiento del hospital el día de Tuleda. Bueno, el primer tratamiento dura 2 años, o sea, el niño ya tiene 6 años de edad y le dan por alta por remisión completa de la enfermedad. Entonces, pasa el tiempo y regresa a 8 meses después, ya el niño cumplido los 7 años, del cual el 90% de su cuerpo lleno de blastos y los órganos muy inflamados. Entonces comienza con tratamiento ablativo de las sesiones de quimioterapia, que son más agresivas que las anteriores, y se plantea la necesidad urgente de un trasplante de médula ósea. Bueno, el trasplante se realiza un mes más tarde. La donante fue la madre, que tiene una compatibilidad del 50%. En el postparto surgen complicaciones. El cuello del niño se inflama bastante y se nota con un fuerte latido carotídeo. Esta le da unidades de cuidados intensivos con un pronóstico de vida de 24 horas, pero poco a poco el niño fue mejorando. Con resultados fueron que el 98% de las células hematopoyéticas pertenecientes al donante forman parte de él, entonces quiere decirte que puede tolerar el trasplante. Poco a poco la situación mejoraba y 4 meses después, ya el niño cumplido 8 años, vuelve a planta. En la siguiente analítica se detecta una neutropenia y se tratan con antibióticos y remoción de sangre y plaquetas.
linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. Este es un tipo de cáncer que se desarrolla en las células llamadas linfocitos de nuestro sistema inmune. Este se puede diferenciar entre linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, y conforme vayamos avanzando en la presentación nos daremos cuenta de por qué tienen estas diferencias. Empezaremos hablando del linfoma no Hodgkin. Podemos decir que los linfomas no Hodgkin son un grupo heterogéneo de trastornos caracterizados por la proliferación monoclonal maligna de las células linfoides en localizaciones linforreticulares, como ser en ganglios linfáticos, el vaso, el hígado y aparato digestivo, al igual que la médula ósea. Entre las manifestaciones clínicas del linfoma no Hodgkin tenemos adenopatías periféricas asintomáticas, fiebre, sudoración nocturna, fatiga, disnea, edema, ictericia, hidronefrosis, linfedema, derrame pleural, anemia, anorexia y sarcopenia. Entre las complicaciones tenemos citopenias secundarias al infiltrado de la médula. En algunas ocasiones se puede observar anemia hemolítica autoinmune. Tenemos sangrados secundarios a trombocitopenias, infecciones secundarias a neutropenias y problemas cardíacos secundarios a efusión del pericardio o arritmias por metástasis cardíacas. En los métodos diagnósticos tenemos biopsia de ganglios linfáticos, tenemos el estudio de la tomografía por emisión de positrones unida a la tomografía computada con F18 fluorodexoxiglucosa. También tenemos aspiración unilateral de la médula ósea y biopsia. En el tratamiento tenemos quimioterapia y radioterapia, inhibidores de la BTK y anticuerpos monoclonales, inmunoterapia y también tenemos la implantación de células madres. Tenemos un caso clínico en el cual se nos presenta un paciente de género masculino de 43 años de edad que ingresó al hospital por falla hepatorrenal aguda. Inició el padecimiento 2 semanas previas con diarrea leve, náuseas y dolor abdominal leve. Recibió ciprofloxacino y gentamicina durante 5 días, continuó deteriorándose y semana después fue admitido por insuficiencia hepática aguda. El paciente era albañil y vivía con su familia. Tenía ingesta importante de alcohol desde la edad de 24 años hasta 2 semanas antes de su hospitalización. No tenía antecedentes de consumo de drogas ilícitas, aspirina, acetaminofén, hongos, té de hierbas, pérdida de peso, historia familiar de enfermedades hepáticas. La temperatura axilar era de 37.9 grados, frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria de 28 por minuto, la presión arterial de 80 a 50 milímetros de mercurio. Se encontró con el paciente ictérico, agitado y muy angustiado. No tenía rash o telangiectasias y no detectaron linfadenopatías. El examen físico en el abdomen era doloroso y tenía hepatomegalia, no tenía eritema o edema periférico. En la exploración neurológica el paciente estaba confuso, agitado y era incapaz de comunicarse o cooperar con los médicos. Posteriormente presentó hipertensión y dificultad respiratoria aguda que requirió intubación orotraqueal sin respuesta al tratamiento vasopresor. Se nos menciona que este paciente falleció el día siguiente y se nos menciona que se le hizo una necropsia en la cual se encontró un linfoma no Hodgkin de células grandes que invadía los ganglios mediastinales, peripancreáticos, periaórticos, mesentéricos y perigástricos. En la imagen podemos observar el agrandamiento de las células linfoides, lo cual se nos presentaba un linfoma no Hodgkin. En el linfoma de Hodgkin al igual que el linfoma de no Hodgkin, es un cáncer de las células linfoides. En este sí se puede diseminar mucho más. El linfoma de Hodgkin es una proliferación maligna diseminada de las células del sistema linforreticular que compromete, al igual que el no Hodgkin, los ganglios linfáticos, el vaso, el hígado y la médula ósea. El linfoma de Hodgkin se debe a la transformación clonal de las células originadas en los linfocitos B, lo que genera células binucleadas
llamadas células de Reed-Sternberg. En las manifestaciones clínicas tenemos el prurito intenso refractorio, que es lo que lo diferencia del linfoma de no-Hodgkin. Tenemos adenopatías periféricas asintomáticas, fiebre, sudoración nocturna, fatiga, disnea, edema, ictericia, hidronefrosis, linfedema, derrame pleural, anemia, anorexia y sarcopenia. Tenemos las complicaciones por este tipo de cáncer pueden ser la glomerulonefritis, infecciones recurrentes debido a la inmunosupresión que el paciente está padeciendo. Pueden estar predispuestos a padecer de herpes zóster, hongos o toxoplasma. También hay complicaciones con respecto al tratamiento. El tratamiento puede predisponer al hipotiroidismo, a la esterilidad, lesiones pulmonares y cardíacas, pocas posibilidades. También se pueden dar en raros casos posibilidades de leucemia mieloblástica aguda o síndromes mielodisplásicos. El tratamiento es igual que el linfoma de no-Hodgkin, que se basa en quimioterapia y radioterapia, inhibidores de la BTK y anticuerpos monoclonales, la inmunoterapia y las células madres, que en esta también se puede dar implantación de células madres. Con respecto al caso clínico, tenemos un paciente de 39 años de edad, de raza blanca, con procedencia rural, antecedentes de salud, que refiere que hace 3 meses comenzó a presentar un dolor en el hombro izquierdo de moderada intensidad, de carácter punzante, que irradia todo el hemitórax izquierdo y miembro superior izquierdo. Este se alivia con la administración de dipirona, que en ocasiones se acompaña de fiebre constatada termométricamente en horas de la noche. También esta fiebre se nos dice que desaparece sin la necesidad de administrar medicamentos y sudoraciones. También se presentan con la fiebre. Refiere además falta de aire que le aparece en cualquier horario del día, de moderada intensidad, que se alivia al sentarse, acompañada de una tos molesta que aparece fundamentalmente en las noches. Esta es húmeda de color amarillo y en ocasiones con sangre y ronquera. Además refiere un aumento del volumen en el cuello, encima de la clavícula izquierda, en la axila y región inguinal, con pérdida de peso de 35 libras en 3 meses. Se le hizo un ultrasonido abdominal y de cadena ganglionares, en el cual se observan múltiples adenopatías cervicales a predominio izquierdo que forman paquetes de baja ecogenicidad, llamando la atención a la presencia de otras de similares características infraclaviculares derechas y las mayores infraclaviculares izquierdas, con tendencia a la formación de masas en la región axilar derecha con adenopatías aspecto inflamatorio y región axilar izquierda con adenopatía modificada. En la biopsia se pudieron observar la presencia de ganglios linfáticos de células gigantes con varios núcleos celulares, lo cuales nos indican células de Reed-Sternberg. Tenemos aquí una tabla con las diferencias del linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. En estas tenemos que el linfoma de Hodgkin está caracterizado por la presencia de células de Reed-Sternberg, como lo hemos estado platicando en la presentación. Es localizado en un solo grupo ganglionar axial, cervical o mediastínico o paraórtico. También hay una discreción ordenada por continuidad. Hay ganglios mesentéricos y anillo de Waldeyer raramente son afectados. Hay presentación extraganglionar infrecuente. También posee un mejor pronóstico, no leucemizan y según la OMS representan el grupo número 5. Con respecto al linfoma no Hodgkin, en este las células varían según el tipo de linfoma, afecta más frecuente múltiples ganglios linfáticos periféricos, se disemina pero no por contigüidad, afectación frecuente del anillo de Waldeyer y ganglios mesentéricos, presentación extraganglionar habitual, peor pronóstico que el linfoma de Hodgkin, muchos causa leucemia y según la OMS representan el grupo número 1, 2, 3 y 4. En este tenemos un corte histológico donde se nos presenta el linfoma de Hodgkin. Podemos observar una célula de Hodgkin y las células de Reed-Sternberg binucleadas. En este tenemos un corte histológico de ambos linfomas en el cual podemos observar la diferencia entre ambos. En una podemos observar las células de Reed-Sternberg, en la otra solo observamos células linfoides agrandadas. Muchas gracias.